Hola familia, aquí me tenéis con un nuevo vídeo sobre matemáticas. Las matemáticas la estoy explicando muy despacito y ahora mismo estamos en la primera fase del álgebra. Y lo que ocurre es que en álgebra vamos a necesitar en algún momento la trigonometría y lo que quiero es que de algún modo tengáis unas ligeras nociones, unos principios básicos para que cuando surja alguna cosa de trigonometría sepamos o sepáis de qué estamos hablando y no os pille de sorpresa y no os pille de susto. Pues bien, como todos los temas y todas las áreas que inicio, antes de meterme de lleno a hablar de trigonometría, me apetece que sepáis qué es la trigonometría y para qué sirve. Y a partir de ahí, bueno, pues que de algún modo despierte vuestro interés por conocer más cosas. Y cuando haga otros vídeos de trigonometría, pues lo sigáis con interés. Soy J. Torres, tu sastre matemático, y vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que ver qué es la trigonometría. Pues bien, la trigonometría es una parte de las matemáticas que estudia las relaciones de los lados y los ángulos de un triángulo. Los lados y los ángulos. La verdad es que los griegos resolvían muchos problemas relacionados con los lados de los triángulos y con los ángulos. Sin embargo, no tenían los conocimientos de trigonometría que tenemos ahora. La trigonometría moderna empezó con Hiparco de Nicea, que este hombre vivió entre el 190 y el 120 antes de Cristo, con lo cual hasta entonces la trigonometría no existía como tal, simplemente, bueno, pues los griegos relacionaban los lados y los ángulos de los triángulos, los relacionaban y los relacionaban pues utilizando la proporcionalidad, que era básicamente lo que se conocía. Ahora bien, ¿para qué sirve la trigonometría? Bueno, pues la trigonometría resuelve infinidad de problemas. Yo podría estar aquí un día entero hablando de los problemas que se pueden y se resuelven con trigonometría. Lo que ocurre es que, claro, antes todos estos problemas había que resolverlos a mano, haciendo operaciones. Después llegó la calculadora y ahora tenemos el ordenador y entonces hay una serie de programas que todas estas cosas las resuelven, pero así, de manera básica, la trigonometría para empezar nos sirve para poder medir la altura de una torre, de cualquier edificio, de un árbol, sin necesidad de subirse desde el suelo. Nos sirve, por ejemplo, para medir la anchura de un río desde una de las orillas o medir la distancia entre dos puntos que están en un lugar inaccesible, que nosotros no podemos acceder, bien que estén a nuestro mismo nivel o que estén más elevado. La trigonometría, por ejemplo, sirve y sirvió para calcular las distancias entre los planetas y entre nuestro planeta y las estrellas. Los astronautas utilizan la trigonometría para calcular las distancias de la Tierra a una estrella en particular, para estudiar la velocidad a la que se mueven los cuerpos celestes, para estudiar los ángulos, la dirección y cómo deben moverse ellos en función de cómo se mueven el resto de los cuerpos celestes que se encuentran en el universo. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, al margen de los cálculos complicadísimos que hubo que hacer pues para salir de nuestra órbita y entrar en la órbita lunar y sobre todo básicamente para el regreso, porque había que entrar en la atmósfera con un ángulo muy preciso que había que calcular y había que medir. Estos cálculos que entonces no había computadores, o los computadores que había eran muy básicos, todos estos cálculos se hicieron a mano. Sí, como lo estáis oyendo, a mano. Y hay una película maravillosa que recrea esta historia, la historia de cómo se produjo toda la evolución y todos los cálculos para poner en órbita el Apolo 11,
Esta película se llama Figuras Ocultas y os recomiendo que la veáis porque es una película maravillosa. Necesito. ¿Dónde va todos los días? El baño velas de color está a 1 kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. Coronel Glenn. Me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia. La trigonometría también es imprescindible en la arquitectura y en la ingeniería para la construcción de edificios, puentes o cualquier tipo de estructura que os encontréis por ahí a vuestro paso. De no ser por la trigonometría, los navegantes no hubieran podido orientarse por la noche en mitad del océano. Desde tiempos muy remotos la usaban. Usaban el sextante, del cual ya hablaremos en futuros vídeos. Y estos navegantes tomaban un punto de referencia, que eran las estrellas por la noche o el sol durante el día, y con cálculos trigonométricos hechos a mano, podían saber en qué punto se encontraban o medir la distancia a otros barcos o la distancia a la costa. Actualmente, todo esto de lo que os estoy hablando lo hacen los satélites, pero sin olvidar que el hecho de que lo hagan los satélites no quiere decir que no se utilice la trigonometría. No se utiliza como se utilizaba antes a mano, pero esos satélites están programados con todas las operaciones que entonces se hacían a mano, solamente que los ordenadores lo hacen automáticamente. Pero se utilizan los mismos principios trigonométricos y matemáticos con que lo hacían los navegantes en su momento. Tiene también muchas aplicaciones en geografía, tiene muchísimas aplicaciones en los videojuegos que nosotros utilizamos, tiene muchísimas aplicaciones en electricidad, en electrónica, en física, en medicina, en tráfico, en el arte y algunas veces, y esto tomármelo de broma, pues hasta en las matemáticas. No, la verdad es que la trigonometría es una parte de las matemáticas, con lo cual es que las matemáticas nos rodean y realmente las encontramos en todos sitios. Evidentemente, este vídeo es una mera introducción a la trigonometría, solo para aquellas personas escépticas que cuando se les habla de cualquier rama de las matemáticas, y en concreto estamos hablando de trigonometría, siempre te hacen la consabida pregunta. Muy bien, vale, pero ¿esto para qué sirve? O bien, pero esto lo voy a necesitar yo en algún momento. Esa pregunta, como sabéis que he sido profesor, los alumnos lo hacían pues, con mucha frecuencia. Bueno, pues dependiendo de la profesión, puede que la trigonometría no la utilices en tu vida, pero eso no exime, o yo diría no te exime de saber, respetar y admirar el hecho de que todos los artilugios tecnológicos que utilizamos actualmente están totalmente impregnados de fórmulas matemáticas y de trigonometría, sin lo cual no tendríamos, sin matemáticas y sin trigonometría no tendríamos ni teléfono, ni radio, ni televisión, ni ordenadores, ni internet, ni vehículos de transporte, coches, trenes, aviones, etcétera, etcétera. Y así podría seguir unas cuantas horas. Bueno, y una cosa muy gorda es el progreso tan impresionante que ha tenido la medicina gracias a las matemáticas y gracias a la trigonometría. Y ahí tenemos todos los equipos de cirugía que ahora son maravillosos, las pruebas diagnósticas que nos hacen. Bueno, cualquier cosa en medicina está, como os digo, impregnada de matemáticas. En conclusión, si no fuera por los avances en matemáticas, estaríamos viviendo aún en la edad de piedra. Cuando los jóvenes en edad escolar, en plan sarcástico, dicen que las matemáticas no sirven para nada, yo os invito a que hagáis una prueba. Quitarles el teléfono móvil durante una semana y decirles que sin las matemáticas no tendrían ese maravilloso artefacto, que lo tenemos todos, y que para empezar, un teléfono móvil actual tiene
muchísima más información de la que tenía el ordenador que se utilizó en el primer viaje a la Luna del Apolo 11 el 16 de julio de 1969. Muchísima más información que la que tenía entonces. Por lo tanto, que se dejen de tonterías y que el hecho de que haya ignorancia en algunas personas no significa que las matemáticas haya que ignorarlas. Aquí tenéis una imagen muy tontorrona donde aparece un triángulo rectángulo. Ahí veis que tiene sus tres vértices A, B y C, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. En el vértice C, ahí veis que el ángulo tiene un puntito que significa que es un ángulo recto que tiene 90 grados. Y el vértice A tiene un ángulo que está denominado como alfa. Y el vértice B tiene otro ángulo que está denominado como beta. Normalmente se utilizan estas letras griegas, alfa, beta, gamma, etcétera, para denominar los ángulos. Pues bien, en un triángulo rectángulo como ese, en trigonometría se han definido tres razones fundamentales, que son las que tenéis ahí. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto al ángulo alfa, es decir, el cateto A, dividido por la hipotenusa, que es el lado C. Otra razón trigonométrica es el coseno. Coseno de alfa es el cociente entre el lado B, que es el lado contiguo, no el opuesto, sino el otro, el contiguo al ángulo alfa, dividido también por la hipotenusa C. Coseno de alfa, B partido por C. Y una tercera razón trigonométrica, tangente de alfa, que es el cateto opuesto a alfa, que es el A, dividido entre el cateto contiguo, que es el B. A partido por B. Bueno, pues estas son las tres razones fundamentales. Y a partir de aquí, con esto, en los vídeos que seguirán de trigonometría, iremos desarrollando toda la trigonometría, todas las relaciones y todos los teoremas que hay. Pero de momento, fijaos, varios problemas muy sencillos que se resuelven con estas tres razones. Con esto que hemos visto aquí, el seno, el coseno y la tangente, se pueden resolver estos triángulos sencillos. El cálculo de la altura de un árbol al que no tenemos acceso a la copa. Nos situamos en un punto y miramos hacia la copa, estamos mirando con un ángulo de 62 grados y desde el punto donde nosotros miramos hasta la base del árbol hay 18 metros. Pues se trata de calcular la altura. Esto se resuelve muy fácilmente con una de estas fórmulas que tenemos aquí. Otro problema, este es un poco más complicado y hace falta algunos conocimientos más de trigonometría que lo que acabamos de ver, es el cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. Vamos a suponer que nosotros tenemos la necesidad o la curiosidad de calcular la distancia entre el punto A y el punto B, que está a un lado del río, pero nosotros estamos en la parte opuesta, en el punto MN. Pues bien, tomando dos puntos de referencia, el M y el N, y trazando estas líneas auxiliares, MA, MB, NA, NB y MN, y midiendo estos ángulos, que eso es muy fácil de medir, calcular las distancias entre M y N, evidentemente es muy fácil, y luego se trata con un goniómetro de ver estos ángulos. Ya veremos cómo se hace esto. Pues de lo que se trata de calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Este es un problema que haremos. Luego, fijaos, aquí hay una pequeña aplicación bastante real, que es calcular la distancia a la que tiene que iniciar el descenso un avión que está volando a 5 kilómetros de altura, y un ángulo de aterrizaje, tienen que hacerlo con un ángulo de aterrizaje de 3 grados. Es decir, los aviones cuando aterrizan tienen que aterrizar con un ángulo de aterrizaje, porque si aterrizan con un ángulo más elevado, bueno, pues digamos que pueden rebotar contra la pista, y si el ángulo es mucho más bajo, pues sencillamente las ruedas pueden dar previamente con otro obstáculo. La media 3 grados, pueden aterrizar con menos ángulo y con un poco más, hasta 5 o 6. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste este problema.
Pues se trataría de imaginar que nosotros se quiere aterrizar con este ángulo de 3 grados, nos encontramos a una altitud, la altitud H, nos encontramos a 5 kilómetros de altura y tenemos que iniciar el descenso con un ángulo de 3 grados. Bueno, pues aquí el problema sería a qué distancia horizontal del punto de aterrizaje tendríamos que iniciar ese descenso con un ángulo de 3 grados para que el avión aterrice de manera suave y no tenga que hacer movimientos bruscos a la bajada, porque el avión puede venir más alto, pero luego tendría que descender bruscamente y situarse en ese ángulo de 3 grados. Habéis viajado en avión, todos los que habéis viajado en avión os habréis dado cuenta que el avión empieza a descender de manera muy despacito, de tal modo que nosotros prácticamente no nos damos cuenta que está descendiendo, sencillamente porque está descendiendo con un ángulo muy pequeño. Como os digo, la media son 3 grados en el aterrizaje. Bueno, pues en principio, estos son los principios básicos que yo os quería contar en este vídeo y estas son así muy a grandes rasgos las aplicaciones de las que yo os quería hablar para que de algún modo cuando oigáis hablar de trigonometría penséis la grandeza que hay dentro de esta rama de las matemáticas y la cantidad de problemas que nos ha resuelto la trigonometría para hacernos la vida tan confortable, tan cómoda y con la cantidad de adelantos técnicos, tecnológicos que tenemos. Las matemáticas y la trigonometría está en todo, absolutamente todo lo que vemos. Pues nada más, ya seguiremos avanzando en estos vídeos de trigonometría y mientras tanto, si no os habéis suscrito al canal y queréis recibir notificaciones, suscribíos y que seáis muy felices. Hasta el próximo vídeo. Adiós.